Alumnos de tercer año básico, soy la profesora Viviana y vamos a ver la etapa número 8 de la clase de artes visuales. Nuestro objetivo en esta etapa va a ser crear trabajos de arte a partir de registros visuales, experiencias, intereses, temas artísticos demostrando el manejo de materiales de ensamblado con cartones, pegamentos, lápices y pintura. Primero, en nuestra primera clase vamos a conocer qué son las esculturas. ¿Cómo lo haremos? Vamos a observar y analizarlas. ¿Y para qué? Para ampliar mi conocimiento sobre el arte. ¿Sabes lo que significa una obra tridimensional? Bueno, te lo explico. El arte tridimensional es un arte que no es plano, sino que sobresale, tiene un volumen. Y yo lo puedo observar por todos sus lados. Por ejemplo, la pintura es un arte bidimensional porque yo puedo ver solo un lado y la parte de atrás va pegada a la pared, no tiene un volumen. En cambio, una obra tridimensional es que tiene un volumen que yo lo puedo observar arriba, abajo, atrás, adelante y ocupa un lugar. La escultura es una representación tridimensional de un objeto, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de escultura, una hecha con papeles de escolar y la otra es una escultura que está puesta en un lugar. Ambas, si te das cuenta, tiene volumen, ocupan un lugar, tienen un espacio, yo puedo mirar alrededor de ellas. Aquí tenemos diferentes tipos de esculturas. La primera es una escultura abstracta. ¿Qué significa abstracto? Que no logro observar ninguna figura conocida. Yo puedo imaginarme cosas, puedo imaginar lo que quiso decir el autor, pero no voy a reconocer ni un árbol, ni una casa, una persona, porque tiene que ver con solo formas, jugar con las formas, con los colores, con las líneas, ¿ya? Pero no tiene una forma determinada. Por ejemplo, las que vemos aquí. Tenemos tres tipos de esculturas hechas de metal y en madera, pero en ninguna podemos decir que hay una casa, que hay un árbol, sino que son todas diferentes formas con las que el autor o con el que el artista quiso jugar. Después tenemos las figurativas, que como lo dice su nombre, son las que sí puedo reconocer las figuras. Yo puedo observar, por ejemplo, en la primera, niños jugando en una ronda. Y en la otra tenemos dos manos, una arriba y una hacia abajo. Aquí nadie puede decir que no son manos o que no son niños, porque las figuras son realmente conocidas por todos. También tenemos distintos tipos de materiales con lo que se hace la escultura. Y dependiendo de esos materiales es el- la técnica que yo voy a utilizar. Antiguamente usaban, por ejemplo, mucho el mármol, pero a medida que fue evolucionando todo esto se fueron utilizando ya diferentes materiales. Ahora casi todos los materiales los podemos utilizar para hacer una escultura. La primera técnica que vamos a ver es la técnica del ensamblado. El ensamblado se trata de pegar una pieza con otra. Aquí podemos utilizar diferentes materiales, por ejemplo el papel, el cartón, el metal, la madera, y para pegar ocupamos diferentes tipos de pegamento, ¿ya? Por ejemplo, el primero aquí ni siquiera están pegados, sino que están como puestas unas sobre otras, ¿ya? Esta es la técnica del ensamblado, donde yo pego diferentes formas. Luego tenemos la técnica del modelado. Para el modelado ocupamos materiales blandos, como la greda, la arcilla, el barro, a veces también, la plasticina que nos gusta tanto jugar. Y con nuestras manos vamos amoldando lo que nosotros queremos formar, la escultura que nosotros queremos dar. Como es un material blando, ocupamos nuestras manos. Sí ocupamos diferentes materiales para hacer algunos detalles, algunas texturas, pero en sí el modelado yo no pego una cosa con otra, sino que yo tomo el material y lo voy con las manos formando y modelando lo que yo quiero hacer. Y nuestra última técnica es el tallado. Para el tallado ya se trabajan los materiales duros, los materiales que yo tomo y los convierto en una escultura.
Había un artista muy antiguo que decía, yo tomo el mármol y yo descubro la escultura que está dentro de él. Para él, debajo de todo material duro existía una escultura que él descubría utilizando esos materiales. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos figuras hechas en madera. Una bailarina, ahí hay un lobo y ahí hay como una persona saliendo dentro de un árbol. Todo eso es tallado y lo hacen con materiales que permitan ir sacando los pedazos del material que es más duro. Y al lado tenemos un pajarito, pero eso está hecho con jabón. El jabón también se utiliza para hacer escultura. También hay esculturas de hielo, que cuando están congelados las van tallando y van haciendo escultura y la mantienen fría para que no se deshielen. Ahora nosotros ya conocemos los tipos de escultura, conocemos diferentes técnicas de la escultura. ¿Qué haremos? Haremos nuestra propia escultura. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar la técnica del ensamblado y vamos a hacer una escultura abstracta. Aquí tenemos nuestros materiales, que necesitaremos cartón, tijera, témpera, pincel y lapigrafito. Y aquí tenemos un modelo de cómo podría quedar nuestra escultura. Vamos a ver cómo se hace. Primero, en un cartón vamos a dibujar bien 20 piezas en forma de las que tú quieras dibujar. Pueden ser círculos, cuadrados, triángulos, puedes combinarlos, hacerlos todos iguales, etc. Luego los vas a recortar. En cada pieza debe hacer unos cortes a los lados para poder realizar este ensamblado. Recordemos que aquí no vamos a ocupar pegamento porque lo vamos a ensamblar mediante esos cortes que van a ir en las piezas. Luego, número 3, cada pieza por ambos lados van a ser pintados con los diseños que tú quieras pintar. Lo puedes pintar de un solo color, puedes pintarlo con diseños, con círculos, con líneas, como tú quieras. Y 4, después de tener todas nuestras piezas listas, empezamos a ensamblar, o sea, a poner una pieza con otra. Y tú vas eligiendo la forma en que quede más bonita. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo deberían quedar tus esculturas. Y ahora vamos a ver cómo quedaron sus esculturas. Aquí podemos observar algunas esculturas que están con diseños muy bien logradas. Aquí tenemos otras esculturas más hechas por el tercero básico. Muy bien, muy buenos trabajos. Entonces, ¿qué aprendimos en esta etapa? Aprendimos lo siguiente, que la escultura es un arte tridimensional, que yo puedo verlo por todos sus lados, que tiene volumen, ¿ya? Hay esculturas abstractas y culturas figurativas, y que existen diferentes técnicas para crear una escultura, como por ejemplo el tallado, el modelado y el ensamblado. Bueno, con esto terminamos la etapa número 8 y nos vemos en la etapa siguiente.